Metro de Santiago anunció que desde el 16 de julio estará completamente prohibido ingresar a las estaciones del tren subterráneo con carros de supermercado o carros tipo yegua. Esto con el fin de combatir el comercio ilegal. Para hablar de otros temas, estamos con el gerente general de Metro, Felipe Bravo. Felipe, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido todo un tema el comercio ilegal. Y no solamente en el metro, evidentemente, en los subterráneos, sino también en la superficie. Lo hemos conversado también en otra entrevista. Aquí se toma una definición que fue difícil tomarla, más allá de la definición misma, sino de el que todos tengan esa prohibición, digamos. Ya sea los comerciantes legales, pero también personas que se movilizan día a día en el metro, ya sea para sus actividades, para comprar supermercados, no sé, estoy pensando. Sí. A ver, lo primero es decir que nosotros hemos ido tomando una serie de medidas a lo largo del tiempo, en los últimos años, que nos han ido permitiendo, ¿cierto?, ir ganando espacio y recuperando los espacios de las estaciones, devolvérselos a los usuarios. Y en eso hemos incrementado la cantidad de vigilantes privados, hemos incorporado los guardias tácticos, hemos incorporado mejoras en la infraestructura, cámaras corporales, procesamiento de imágenes, etcétera. Y en ese contexto en que hemos ido avanzando, ¿cierto?, hay algunas medidas adicionales que estamos considerando ahora. Hay temas que tienen mucho que ver con la coordinación con carabineros, con la Policía de Investigaciones, con las municipalidades, Guardias etcétera. privados con las policías. Así es, y es así como estamos haciendo muchos operativos con decomiso. Estamos impulsando también algunos ajustes en la normativa, en las leyes, que nos permitan, ¿cierto?, tener más atribuciones para nuestros vigilantes privados, de manera tal de que podamos tener más capacidades de que cuando actuamos no sea solo disuasivo, sino que también podamos hacer algunas cosas adicionales. Y en ese contexto hemos detectado, ¿cierto?, que los carros de supermercado, estos carros tipo yegua, que son de grandes dimensiones, que llevan cargas de volúmenes importantes, son el medio que habitualmente utiliza el comercio ilegal. Para llevar la mercadería a las estaciones. Para allá a las estaciones. A veces las utilizan para trasladarse, ir a otra estación y en esos otros lugares instalarse con casi pequeñas tiendas, ¿cierto?, y que son mucho más difíciles de poder erradicar de la red. No hemos notado que haya usuarios normales o comunes que se trasladen con ese tipo de carros, con ese tipo de elementos. Han hecho todo un mapeo, digamos, de quién usa este tipo de carro, porque también la yegua muy conocida, digamos. El carro supermercado sería ya bastante más sospechoso, a veces nos hemos encontrado con eso, pero no es tan común. Entonces, evidentemente es una medida que tiene este carácter que es un poquito complejo, ¿cierto? Porque evidentemente que no todo el mundo que se traslada con carros y con cosas que necesita mover lo hace para ejercer el comercio ilegal. Claro. Por eso es que vamos a partir en esta medida con estos carros y con estas yeguas que son de dimensiones grandes, que tienen dos elementos. Primero, una yegua con una pila de cajas altas adentro de un tren frente a un frenado de emergencia, que los tenemos con cierta regularidad, puede generar un accidente, puede generar daños en otras personas. Y por lo tanto, derechamente no se van a permitir más a partir del 16 de junio. Cualquier tipo de esto, que en general son todas más o menos parecidas, pero hay de distintos tamaños, digamos. Claro, lo importante aquí es el volumen, ¿cierto?, de la carga más. Por supuesto que... Ya, por ejemplo, y perdona lo práctico, que creo que es importante también para ir quienes nos ven a esta hora. Si yo llego a una estación del metro, al tren o a la estación misma, con una yegua que está sin nada, ¿me van a prohibir llegar con ella? Si la yegua es de dimensiones grandes, hay carros más pequeños, sí, claro, que pueden ir vacíos, no pasa nada. Si es más pequeño y está vacío, no hay problema. Si la yegua es grande, no se va a poder llevar, esté vacía o esté cargada, porque también por las dimensiones es un elemento peligroso dentro del tren. Adentro del tren, ¿ya? Las personas que quieran viajar con una maleta, con su bolso, una mochila o los carros típicos de feria, que son los habituales, no va a tener ningún problema. El carro de feria sigue, y eso es importante. El carro de feria sigue. Sí, nosotros sabemos que la mayoría de la gente, cuando va a comprar y después se quiere desplazar en metro, va a usar un carro de feria, es lo que habitualmente utiliza. Y para eso está el metro. Y para eso está, por supuesto. Y eso de ninguna manera lo vamos a prohibir, ni mucho menos. Lo que queremos es combatir a través de esta medida el comercio ilegal, el uso que es muy evidente, ¿cierto? Cuando uno ve estos carros cargados hasta muy arriba, que además
nos generan otro tipo de problemas. Nos dañan, por ejemplo, las puertas en los ascensores, los bloquean. Muchas veces, hoy día el transporte vertical es cada vez más importante. Nuestros usuarios nos exigen que lo tengamos siempre operativo. Movilidad reducida, adultos mayores. Claro que sí, y tenemos muchas averías que son ocasionadas por el mal uso de los ascensores y que tienen que ver precisamente con el traslado de estos carros con carga de grandes volúmenes que dañan estos equipos. Ahora, Felipe, desde la fiscalización y en la prohibición para que entren este tipo de carros, porque yo lo tengo súper claro, es muy difícil, insisto, ya sea en el subterráneo o en superficie, poder controlar el comercio ilegal, que se instale, digamos, el comercio ilegal. Ahora, si esto ha pasado, ¿cómo se garantiza, digamos, que se va a prohibir definitivamente que ingresen estos carros a las estaciones del metro, que ingresen a los trenes? Bueno, vamos a tener un despliegue especial de nuestro personal. Hemos además generado una coordinación especial con Carabineros y con la Policía de Investigaciones también para poder desbaratar las redes de abastecedores de estos comerciantes ilegales, ¿ya? Porque detrás, ya sabemos que detrás del comercio ilegal hay organizaciones delictuales, hay pequeñas mafias que se encargan de suministrar estos productos para poder venderlos en estas redes que ocurren subterráneos y en superficie. Ya hasta se pelean las estaciones, digamos. Existe también otro tipo de fenómenos como ese, ¿cierto? Que hay personas que empiezan a apropiarse del espacio público, empiezan a distribuirlo, a administrarlo, cobran arriendo. Hay una serie de fenómenos que son muy dañinos para el servicio y que están asociados al comercio ilegal. Por eso es que nosotros estamos decididamente atacando el comercio ilegal con todas las medidas que hemos tomado, y esta es una medida más en sí misma y por sí sola, evidentemente que no va a eliminar el comercio ilegal, pero sí nos va a ayudar a combatir al menos estos traslados grandes de mercadería que se producen y que obviamente se utilizan para distribuir mercadería al interior de la red y para poder comercializarla ilegalmente. Eso es lo que estamos prohibiendo. De aquí al 16 de junio vamos a estar haciendo una campaña de educación a nuestros usuarios, explicándoles cuando detectemos a alguien que está ingresando en esto, que sepan que eso va a estar prohibido a partir del día 16. A partir del 16 de junio ya se prohíbe completamente este tipo de carro en la estación. Completamente, exactamente. Entonces también hacemos un llamado a las personas para que nos ayuden en esto. La seguridad la construimos entre todos, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance, estamos haciendo todas las coordinaciones, pero también necesitamos que las personas nos ayuden. Entonces, si las personas habitualmente estaban usando un carro para transportar cargas de mayor volumen, bueno, les pedimos que utilicen carros más pequeños, que utilicen cargas de volumen más alternativa, digamos. Exactamente, para que puedan seguir utilizando el metro para Por eso no comienza inmediatamente esta medida. Así es, queremos primero educar, queremos primero avisar, queremos primero dar un margen dar un espacio de tiempo para que las personas se puedan adecuar a esta nueva condición. No son tantas las personas que utilizan este tipo de carros en la red, pero sí las hay, y las que más lo utilizan son vendedores ilegales. Y por lo tanto, por eso estamos tomando esta medida. Y también yo quiero hacer un llamado a las personas que nos ayuden no comprándole al comercio ilegal. ¿Ustedes han evaluado, perdón Felipe Bravo, eso, y pensando en la experiencia de algunos municipios, algunas comunas, en su caso Providencia en su minuto, de multar al vendedor ilegal, pero también a quien compra productos ilegales en el metro? No sé si está dentro de las atribuciones probablemente tal, digamos. Son parte de las medidas que hemos evaluado. Nuestros vigilantes privados tienen un limitado campo de acción en términos de atribuciones. Sí, claro. Es por eso que una de las medidas que hoy día estamos impulsando, que más bien para que se discuta en el Congreso Nacional, tiene que ver con dotar al personal de metro de mayores atribuciones. Los inspectores fiscales o los inspectores municipales tienen la capacidad de poder cursar una multa o llevar al juzgado policial local a una persona. Nuestros vigilantes privados no lo pueden hacer a menos que estén trabajando en conjunto con Carabineros o con los propios inspectores. Por eso es que más por eso, la posibilidad de multar a quien también compra, pero junto a Carabineros, entendiendo que los guardias de metro no están facultados, digamos, para hacer ese tipo de acciones, no así los inspectores municipales, por ejemplo. Así es. Hoy día nosotros hacemos operativos a diario en conjunto con Carabineros, y cuando estamos con Carabineros, evidentemente que se multa a las personas y se hacen decomiso de la mercadería. Eso ocurre a diario. Hoy día acaba de ocurrir en la cisterna hace un rato, y todos los días estamos teniendo
ese tipo... Pasan situaciones bien complicadas, como por ejemplo la que vimos algunos días, con un tipo que se sube al tren También nos ocurrió eso, estábamos precisamente en un operativo de decomiso y de neutralización de comercio ilegal y bueno, estos grupos organizados se han ido volviendo un poco más violentos y por lo tanto empiezan a tener este tipo de, ¿había pasado eso de reacciones. A este nivel, digamos? Habíamos tenido algunos eventos en que a veces se defienden, están defendiendo su territorio y así lo entienden ellos. Ajá. Y eso es lo que nosotros queremos erradicar y sacar de raíz. Y por lo tanto, esta es una medida más que nos viene a contribuir en esta línea. Estamos también trabajando muy coordinadamente con la Delegación Presidencial, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Seguridad, para poder también aportar todos los antecedentes que tenemos. Tenemos una gran cantidad de imágenes y de antecedentes que nos permiten poder hacerle seguimiento e investigar quiénes son las redes, quiénes son los que están detrás de estas verdaderas mafias, ¿cierto?, del comercio ilegal, para también poder atacar al origen, ¿cierto?, y poder desbaratar la cadena que está detrás. Sí. Felipe, en los minutos que nos quedan, llevarte a tu tema también, lo publica esta semana Diario Financiero y le hago la pregunta al gerente general de Metro. ¿Llega el Metro al aeropuerto de Santiago? Bueno, la verdad es que a nosotros nos encantaría, por supuesto, es uno de los proyectos que se están evaluando, permanentemente se están evaluando distintas alternativas de nuevas expansiones de la red de metro, la línea del aeropuerto, hay otras expansiones de líneas actuales, algún proyecto, alguna línea adicional. Pero no es una decisión que dependa de Metro, es una decisión que depende de Presidencia, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí ya lo dan por hecho, que de hecho, que se estarían adelantando a lo que va a ser el anuncio de la cuenta pública del presidente Boric. Hay un muy buen reportero que hace Diario Financiero. Usted dice, claro, tú dices, depende del gobierno acá. Claro, Metro es el que ejecuta. Nosotros no tenemos esa información, es una información Pero se ha hablado. que ha trascendido en la prensa, nosotros no conocemos el origen de esa información. Como digo, no depende de nosotros estamos siempre analizando distintas alternativas de cómo seguir haciendo crecer nuestra red. Nosotros estamos en el plan de desarrollo más grande de nuestra historia. Totalmente. La línea 7, 8, 9, la extensión de la línea 6 y además la modernización de la red nos tiene tremendamente desafiados y ocupados hasta el año 2034 al menos. Pero evidentemente que la ciudad y el metro es una muy buena noticia para todas las comunas y a todos nos gustaría también tener una línea de metro al aeropuerto. La decisión no depende de nosotros, depende hoy día de Presidencia y de la autoridad, digamos, política y bueno, son ellos los que tienen que decidir cuál va a ser el nuevo proyecto, si es que lo va a haber y bueno, ellos los tendrán que anunciar. Es decisión de ellos y ahí ejecuta Metro, digamos, obviamente, y ahí sí se concreta. Vamos a estar conversando de cómo dentro de todo este plan de ampliar, digamos, la red que ya es muy amplia en la región metropolitana. Pero de todas maneras, desde solamente la lógica y la experiencia, que llegue Metro a aeropuerto es una cosa que pasa a nivel internacional, es una cosa que también que ha cambiado en términos de que hay mayor demanda de el transporte aéreo, lo hemos visto en los números, para qué decir el aeropuerto más importante del país. O sea, ¿se ha conversado en distintas ocasiones por parte de Metro con la autoridad y la autoridad con Metro? Yo creo que todas las grandes ciudades, las capitales y las grandes ciudades en el mundo tienen una conexión hacia el aeropuerto, hacia alguno de sus aeropuertos, las que tienen más de algún aeropuerto, y sin ninguna duda que eso es una mucho mejor condición para hacer la puerta de entrada del país, como ocurre aquí en Santiago. Claramente, contar con un transporte público de alto estándar, muy confiable, seguro, rápido, para conectar viajes vía aérea, ¿cierto?, hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, es una muy buena noticia para cualquier ciudad y sin duda que sería una muy buena noticia también para Santiago. Haciéndose el anuncio habrá que ver evidentemente cómo se va enmarcando en los tiempos y en el cronograma, y quiero llevar a lo que mencionas, ¿no?, con la ampliación de las distintas líneas. Hemos visto también distintos puntos de prensa donde se habla de cuando se empieza ya a cumplir lo que son el avance. Lo pongo de esa manera. ¿El cronograma se mantiene? ¿Está inalterado, digamos, en términos de los objetivos de tiempo? El cronograma está avanzando tal cual como lo teníamos programado hasta la fecha. Es la pregunta que siempre te hago cuando estamos, pero hay que actualizarlo. La línea 7 ya va con un 29% de avance, ya tenemos más de 11 kilómetros de túnel ya construido, ya llama la atención eso, ya hay 11 kilómetros de los 27 kilómetros que tiene la línea 7 que ya están construidos. La línea 9, acabamos de recibir la resolución de calificación ambiental, es decir, el estudio de impacto ambiental ha sido aprobado y por lo tanto el segundo semestre de este año vamos a iniciar las obras
de construcción ya de los túneles de la línea 9. El día lunes ingresamos la adenda 1 al estudio de impacto ambiental de la línea 8, que es la que viene a continuación. Así es que, y la extensión de la línea 6, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, ya lleva un 23% de avance. Por lo tanto, siguen avanzando todos los proyectos de metro de acuerdo a como teníamos programado. Los proyectos de modernización de la red también están avanzando con mucha fuerza. Esperamos a finales de este año ya tener la primera estación de la línea 1 con puertas de andén, que es una mejora muy importante a lo que va a ser la mayor confiabilidad que esperamos tener en la operación de la línea 1, y así una serie de otras novedades que vamos a ir contando durante el año. Porque tú nos has comentado también que la tecnología, más que la tecnología, digamos, la estructura, la tecnología y cómo las nuevas estaciones también gradualmente se va siendo y homogeneizando, digamos, para el resto de la red, digamos. Que esa es la gracia, desde la tecnología de las puertas, desde lo que es el detalle, digamos, de las estaciones, eso también va a ser parte de todo este entramado. Así es. Hay que pensar que de aquí al año 2034, Metro va a tener 225 kilómetros de red. Va a ser la red más grande de toda Latinoamérica, ¿ya? Es más o menos la red de París actual. París también está construyendo líneas, pero actualmente tiene 220 y tantos kilómetros. Más de la mitad de esa red va a ser completamente automática, es decir, las líneas 3 y 6, la 7, la 8, la 9 van a ser de ese mismo estándar. Y claro, nos queda la línea 1, la 2, la 4 y la 5. Estamos cumpliendo 50 años este año como Metro, 50 años de operación, y por lo tanto tenemos que modernizar esa red, tenemos que buscar la forma en que, si bien las estaciones son más antiguas, cómo le ofrecemos a las personas una experiencia de viaje, una experiencia de servicio que sea equivalente. ¿Y evitar que las fallas se vuelvan más seguidas? Bueno, parte de todo esto, por ejemplo, línea 1... Nada infalible, digamos, menos Metro, pero... Siempre vamos a tener averías, pero por ejemplo en línea 1, más de la mitad de las interrupciones que tenemos tienen que ver más bien con situaciones que no tienen que ver con averías, tienen que ver con situaciones externas, asociadas a los pasajeros, asociadas a veces a animales que bajan a las vías, o personas que se les cae un teléfono, se les caen cosas, y que son interrupciones, pequeñas interrupciones que en una línea tan congestionada provocan perturbaciones y uno percibe, ¿cierto?, un servicio más estresado y menos regular, ¿cierto? El contar con puertas de andén nos va a evitar una gran cantidad de ese tipo de perturbaciones y nos va a permitir dar un cambio muy importante en el estándar de servicio. Ese es el tipo de intervenciones. Otras que vamos a hacer, mejoras en las propias estaciones, en la infraestructura de las estaciones, en los sistemas de información, comunicaciones, etcétera. Vamos a tener hartas novedades en los próximos años que vamos a ir asociando a las líneas actuales y también a los proyectos de crecimiento. Eso, una novedad puede ser llegar al aeropuerto también. Vamos a ver. Vamos a ver. Felipe Bravo, gerente general de Metro, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy bien, hasta luego. Chao.